pero simultáneamente son especialmente sensibles las plaquetas. Las plaquetas se unen principalmente con las ciclooxigenasas para poder, digamos, producir la coagulación para producir el agregado prioritario. Pero sin embargo, con la inhibición de las ciclooxigenasas se hace una inactivación irreversible de las plaquetas. O sea, que cuando o esta acción se conoce también con el nombre de acción antiplaquetaria. Ahora, las plaquetas son células que se reproducen en forma muy importante, masiva, teniendo, digamos, un ciclo de vida de 8 o 11 días. Entonces, las plaquetas inhibidas por la aspirina, entonces es de por vida, o sea, no vuelve a regenerarse. Entonces, cuando tenemos que hacer alguna cirugía, algo, tenemos que suspender la administración de estos medicamentos porque si no se corre el riesgo de tener una hemorragia. Lógicamente, cuando se tiene, digamos, un INR superior a 4, ¿no? Eso es lo que hemos llevado. Cuando el INR, o sea, tiempo de protrombina y tromboplastina es muy alargado, entonces, porque la aspirina, etcétera, alarga este tiempo, entonces es necesario suspender la administración si va a hacerse una cirugía. Ahora, a nivel de los eritrocitos también tiene una acción muy importante. Podríamos decir que por deficiencia de la glucosa 6-fosfato hidrogenasa a dosis muy elevadas, nos van a producir un acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos, ¿no? Por lo que interviene en el metabolismo del hierro. Después disminuye el nivel plasmático de la protrombina y la tromboplastina, que son necesarias para disminuir, para alargar, esto es importante, para alargar el tiempo de coagulación, ¿no? Lógicamente que disminuye la acción de los anticoagulantes, ¿no? Acción sobre el hígado. Para que tenga acción sobre el hígado, necesitamos dosis muy importantes, muy grandes, ¿no? Entonces, concentraciones plasmáticas superiores a los 150 microgramos por mililitro. ¿Cuánto es la dosis analgésica? De 10 a 20, ¿no? La dosis antiinflamatoria no específica de 20 a 30. Y después la de acción específica a 30. Imagínense que necesitamos dosis de 150 microgramos por mililitro para tener efectos tóxicos a nivel, para que exista un daño hepático, ¿no? Este daño hepático resulta ser, digamos, asintomático, o sea, se manifiesta ya cuando existe un daño hepático muy severo, ¿no? Entonces puede observarse por agrandamiento del hígado, que se conoce con el nombre de hepatomegalia. Después puede producirse anorexia e ictericia, ¿no? Esas son. Y otra cosa muy importante que va a producir a nivel hepático es el síndrome de Reillet. El síndrome de Reillet es una alteración a nivel hepático, puede haber incluso necrosis hepática y encefalopatía
que tiene un alto porcentaje de mortalidad, ¿no? Entonces, sobre todo se debe en la administración a dosis terapéuticas en los niños menores de 12 años que sufren infección viral. O sea, hasta hace unos 20 años atrás era muy común la administración de aspirinetas, ¿no? Aspirinitas, rin chiquito, etcétera, mejoralito, que se daba en estados febriles a los niños. Entonces se observó recién el síndrome de Reillet altamente mortal, pero esto se asocia, digamos, a infecciones virales tales como la varicela o el sarampión, y que estas infecciones nos producen fiebre, y si nosotros damos aspirina podemos causar un daño hepático muy importante. Por esa razón, digamos, se contraindica. Lógicamente no sucede en todos los casos, podemos tener, pero existen condiciones idiosincráticas, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que nos condiciona esta reacción muy severa, ¿no? Que se caracteriza, por ejemplo, por necrosis hepática, después encefalopatía, colapso total o una insuficiencia hepática total, que después de esto sobreviene la muerte, ¿no? En un alto porcentaje, ¿no? Entonces, es por esa razón que se contraindica la administración de aspirineta o aspirina en niños menores a 12 años. Acción neurológica. También tenemos efectos a nivel del sistema nervioso central a grandes dosis, ¿no? Nos puede producir, digamos, convulsiones, depresión central, tinnitus, mareos, hipoacusia, eso a dosis terapéuticas, pero por periodos muy prolongados, ¿no? Alteraciones laberínticas, náuseas, vómitos, que se hacen muy sensibles los quimiorreceptores a nivel vulvar, ¿no? Acción a nivel endocrino. La aspirina va a aumentar la liberación de ACTH a nivel total. La ACTH, ¿qué hace? Aumenta la secreción de corticoides. La ACTH, ¿qué significa? Adrenocorticotrópica, hormona, la H, adrenocorticotrópica, ¿no? Por parte del hipotálamo. También existe, digamos, liberación bastante de tiroxina y triiodotironina, que puede contribuir a aumentar el metabolismo. Como se ha observado, los salicilatos aumentan el metabolismo y van a producir, digamos, cierto grado de fiebre. Entonces, la administración de estos fármacos en el embarazo no produce, digamos, no se observa ninguna alteración, ¿no? Cuando las dosis son pequeñas. Aún en el primer periodo, o sea, dentro de los primeros meses o los últimos meses, por ejemplo, de 500 miligramos de aspirina en una cefalea o algo así, no va a producir. Pero la administración, digamos, de dosis más importantes, de dosis más grandes de aspirina, sí puede traer alteración. O sea, alarga el periodo de gestación, 1, alarga el periodo del parto, 2, y puede, como tiene efecto antiagregante, entonces la susceptibilidad a tener hemorragias postparto es muy grande. Entonces no se debe administrar, digamos, aspirina, sobre todo en los embarazos a término.
nos va a producir estas alteraciones, pueden producirnos por lo menos hemorragia, ¿no? Porque tiene acción antiplaquetaria. Ahora, aquí tenemos este conducto arterioso que se llama, ¿no? Que comunica la arteria pulmonar y la arteria aorta. En los niños de gestación existe esta comunicación. ¿Cuál sería el objeto fisiológico de esa intercomunicación arteriosa? El niño no necesita, o el feto no necesita, digamos, de los pulmones, o sea, no necesita, los pulmones no funcionan porque está en una vida intrauterina. Entonces, a través de este conducto arterioso se comunican la sangre arterial con la pulmonar y circulan más, ¿no? Todo es sangre arterial, no existe sangre, digamos, con anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto, como diríamos, la condición por las cuales existe, digamos, este conducto arterioso que comunica la aorta con la vena pulmonar. Entonces, cuando el niño nace y empieza a funcionar los pulmones, entonces se cierra ese conducto arterioso, o sea, desaparece, ¿no? Entonces, cuando se da aspirina, este conducto arterioso puede cortarse o puede desaparecer prematuramente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de las otras acciones. Dentro de otras acciones tenemos una acción queratolítica. ¿Qué significa queratólisis? ¿Qué significaría? Destrucción de la queratina. ¿Ah? Destrucción de la queratina. Destrucción de la queratina. ¿Dónde tenemos queratina? En la piel. En la piel, sí. Bueno, yo he podido observar, por ejemplo, en el Beni, cuando existe un dolor de muela intenso, le meten aspirina en la caries misma, y como es ácido, entonces lo va descalcificando y un poco descomprime un poco la pulpa y alivia, pero no inmediatamente, un poco a largo plazo, ¿no? Digamos 1 día, 2 días, pero ese tiempo está revolcándose del dolor, ¿no? Y como no hay dentistas, entonces se lo aguanta y le meten ahí aspirina. Entonces, como tiene acción queratolítica, toda la mucosa de la membrana, toda la mucosa bucal, yugal, en proximidad al diente, porque no solamente se mantiene la caries, ¿no? Sino los tejidos, da una membrana blanquecina, así, como líquen plano prácticamente, sí, blanquecina. Esto por su acción queratolítica. Pero también podemos utilizar esta acción queratolítica para colocarse sobre este acúmulo de queratolitos. ¿A qué nivel? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se llama? Callos, pues. Los callos, cuando hay frotemones, los hombres que trabajan mucho tienen callos, ejercen la fricción. Y a veces cuando uno se pone zapatos inapropiados también forma callos, ¿no? Bueno, excesiva fricción. Entonces, y esos callos llegan
juanetes tranquilamente. Entonces, para sacar eso, se puede colocar con apósitos aspirina y esto lo va a disolver esto y bueno, va a aliviar, va a sacar el callo. Farmacocinética, los salicilatos se absorben muy bien por vía bucal. Por vía bucal y por otras vías también, sobre todo puede ser incluso la parenteral, con damos salicilato de lisina, que no es tan ácido como la aspirina misma, ¿no? El salicilato de lisina podemos dar por vía parenteral. Entonces, por vía bucal, ¿dónde se absorbe? Esto hemos hablado bastante ya, ¿no? El ácido acetilsalicílico tiene un pKa de 4, de 3.5, ¿no? ¿El estómago cuánto tiene? 1.4. Entonces, quiere decir que a nivel estomacal va a estar, digamos, muy poco ionizado, ¿no? Como está poco ionizado, puede absorberse perfectamente a nivel estomacal, ¿no? Entonces, porque tiene un pH y un pKa óptimo para la absorción a este nivel. Entonces, lógicamente que también se puede absorber a nivel del intestino, pero en menor proporción, porque a ese nivel ya está, digamos, bastante ionizado. Porque ¿cuánto tiene el intestino? Según va yendo, va disminuyendo la acidez. Puede tener, digamos, una acidez de 4, de 5, 6, según se va alejando del intestino. En el duodeno todavía cambia ya el pH, pero sigue siendo ácido, ¿no? Si nosotros damos aspirina con agüita tibia y lo disolvemos, la absorción va a ser más rápida. Tiene un efecto máximo a los 30 minutos, ¿no? Y dura de 3 a 4 horas. Y después se metaboliza fundamentalmente en el hígado y se eliminan por los metabolitos que se forman son el ácido salicílico, la salicilacilo, y después tenemos otra más que corresponde a ácido gentísico. Estos se conjugan con el ácido glucurónico y se eliminan por vía. Tiene una duración de 2 a 3 horas, ¿no? ¿Cuál es la dosis analgésica? La concentración plasmática de dosis analgésica. 10 miligramos por decilitro, ¿no? Antiinflamatoria no específica de 20-30 es para la específica, ¿no? Bien. Y se eliminan por vía renal. En la insuficiencia renal, lógicamente se puede detener esto, ¿no? Producir una. Ahora, cuando existe intoxicación con la orina, o mejor dicho, intoxicación por salicilatos, ¿cómo podemos hacer que exista una mayor excreción de una mayor excreción del salicilato a nivel renal o de la aspirina o de cualquier salicilato? ¿Cómo es el pH? Es ácido. Es ácido, ¿no? ¿Cuál es el pKa? 3.5, ¿no? Entonces, si esto se encuentra a nivel renal, ¿qué podemos dar para que se excrete más cantidad? Para que se excrete más cantidad, tenemos que ionizarlo. Como esto es ácido,
tenemos que dar sustancias básicas. Ujú. ¿Qué podemos dar? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, ¿Alcalinas? bicarbonato de sodio. Entonces, cuando se da bicarbonato de sodio, entonces se ioniza y al ionizar se produce el fenómeno que hemos llamado antes como ¿qué? ¿Qué hemos llamado? En realidad, no. ¿Qué fenómeno hemos llamado? Will, No me acuerdo. ¿no te acuerdas? No. Trampa de iones hemos llamado. O sea, de tal manera que se excreta, pero ya no se absorbe, porque dentro de la excreción renal tenemos tres procesos: filtración, Excreción, absorción y excreción. tubular, Sí. ¿no? Los tres. Entonces, se excreta, pero ya no se absorbe porque está ionizado. Eso se conoce con el nombre ¿de qué? Trampa de iones. Trampa de iones. Ahora vamos a ver acá. Aplicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirve? ¿No? ¿Para qué nos serviría? Aina. Es un aina. Como analgésico, ¿no? Analgésico, Como antipirético analgésico, y antiinflamatorio. ¿Cuánto damos? Analgésico 10 a 20 miligramos. 10 a 20 miligramos. 500 miligramos. 500. Damos 500 miligramos. Con eso se tiene una concentración. Una cosa es la dosis, no se confundan. Una cosa es la dosis. Otra cosa es la concentración plasmática que se consigue con esa dosis. O sea, yo doy 500 miligramos, puedo tener una concentración de 10 miligramos por decilitro. Entonces, una cosa es la concentración. Entonces, para una acción analgésica, sí, digamos, para una odontalgia, mialgia, artralgia, ¿no? Una cefalea, damos 500 miligramos y con eso es suficiente. Otra cosa es, digamos, como antiinflamatorio damos ya mayor dosis, ¿no? Como antiinflamatorio cuando decimos antiinflamatorio no específico, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde vamos? Por cuerpo. Sistémico. Como antiinflamatorio no específico que actúa sobre todos los tipos de inflamación, no es específico. Específico ya requerimos dosis más elevadas, ¿no? Sí. Entonces, para esta acción analgésica tenemos 500 miligramos. Lógicamente, las que tenemos en el mercado son de 500 miligramos, pero hay otros laboratorios que dan desde 350, algunos hasta 650 otros. Pero el término medio ahí es 500 miligramos, ¿no? O puede ser de 50 a 75 miligramos kilogramo peso día cada 4 a 6 horas en niños mayores a los 12 años. ¿Por qué no en menores de 12 años? Que produce síndrome de Reye. Porque tenemos el riesgo, ¿no? Porque si fuera así que a todos les diera el síndrome de Reye, hubiesen muerto montones, porque incluso los laboratorios hacían bien chiquitos, ¿no? Ahora utilizamos mucho ese salicilato como antiagregante plaquetario. ¿Cuánto? Esos chiquitos vienen
de 40 a 80 miligramos, a 100 miligramos también, ¿no? 100 miligramos por lo general, y ahora eso ya no dan a los niños, ¿no? Dan a las personas mayores. ¿Para qué? Evitar coágulos. ¿Cuál es el objeto de esta administración? Evitar problemas. ¿Ah? Para Evitar evitar problemas los cardíacos. infartos, ¿no? Como tiene, ¿qué quiere decir? Antiagregante plaquetario. Cuando se produce un corte de un vaso, una ruptura de un vaso, entonces, si no se coagula, si no cambia de estado la sangre, de sangre líquida a sangre, digamos, semisólida o coágulo o gelatina, entonces nos iríamos sin sangre, ¿no? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Se activan las plaquetas y se unen las plaquetas unas con otras para formar el coágulo. Es todo el proceso. Ya hemos llevado, ¿no? Coagulancia anticoagulante. Farmacología de la hemostasia hemos llevado. ¿Ah? ¿No hemos llevado? No. Entonces, después de esto viene. Sí, creo que sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, las plaquetas, entonces como se inhibe el agregado plaquetario, entonces se inhibe la coagulación. Pero cuando la coagulación es un estado, digamos, la sangre tiene que ser líquida para circular normal y proporcionar oxígeno y nutrientes a todo el organismo, tiene que ser líquido, ¿no? Pero cuando existe un corte, entonces, digamos, se transforma de estado líquido a semilíquido, ¿no? Que es un gel, ¿no? Entonces, eso es lo normal. En algunas circunstancias se activa las plaquetas y empiezan a formarse un bolo. Embolia. Una plaqueta con otra. Sobre todo, digamos, las personas muy nerviosas tienen un alto porcentaje de prostaglandinas, leucotrienos, sobre todo prostaglandinas y tromboscanas. Entonces, eso puede activar la formación de coágulo. Y sin que exista ninguna lesión se forma un coágulo. Y si se forma un coágulo y va al cerebro o al corazón, hay un infarto cerebral. Ahora, una cosa es esto, la trombosis cerebral, y otra cosa muy diferente es cuando existe escape de sangre, hay ruptura de los vasos, ¿no? Cerebrales, y se lleva lo que se llama ACV, se produce una hemorragia cerebral. Entonces, ¿por qué puede producirse? Tenemos en los vasos sanguíneos tenemos fibra y músculos alrededor del vaso, ¿verdad? Así, fibras y músculo. Tal manera que se produce vasoconstricción, vasodilatación, dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Entonces, la cosa que esta vasoconstricción y esta vasodilatación, digamos, con el tiempo también un poco que se hace más dura, y existen otros elementos más que pueden desencadenarla. Ahora, a lo que me iba era cuando existe una hernia, es como una hernia acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una hernia inguinal? Duele. Se rompe la pared del abdomen y sale una bola, ¿no? Acá el intestino sale. Entonces tienen que operar, poner una malla así para que, digamos,
muchas veces cuando uno alza cosas muy pesadas, entonces, y no se tiene mucho entrenamiento en cuanto a alzar cosas, porque cuando uno alza cualquier cosa, la presión es fuerte a nivel de los músculos abdominales. Entonces, cuando se hace una presión fuerte y no están muy fortificados los músculos abdominales, se desgarra. Puede tener una hernia. Lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. Existen hernias en los vasos sanguíneos que no sabemos, por lo menos acá sabemos que tenemos esa hernia y vamos a ir al médico y nos va a operar y punto, va a solucionar ese problema. Pero una hernia a nivel cerebral o a nivel de la aorta, por ejemplo, hay algunos que tienen la mala suerte de tener la hernia a nivel de la aorta, entonces cuando revienta eso, ¡pam!, revienta porque ya no tienen una emoción muy fuerte, digamos, produce hipertensión inmediata alta, entonces revienta eso y eso es el accidente, ¿no? Es la hemorragia cerebral. Si es a nivel del cerebro, si es a nivel de la aorta, digamos, es como un disparo, ¿no? Y se muere en 15 segundos el individuo. Entonces, esa es la característica de, estuvimos hablando de la farmacocinética, ¿no? Muy bien, cómo se elimina, cuáles son los metabolitos, aplicaciones terapéuticas. En las aplicaciones terapéuticas, en la fiebre, después en los dolores como analgésico, después en los síndromes articulares. Se utiliza mucho en los síndromes articulares, sobre todo en la artritis, ¿no? Se utiliza grandes concentraciones, casi de 5 gramos, de 4 a 6 gramos, 10, de la mitad 5, ¿no? O sea, de 4 a 6 gramos día se utiliza. Por lo general, otros textos dicen 5 gramos día, ¿no? Que sería el término medio entre 4 y 6, ¿no? Entonces, esto nos va a aliviar bastante, digamos, la rigidez va a ser a la articulación que se mueva más fácilmente y aparte de eso disminuye el dolor y la inflamación de las articulaciones. Lógicamente que por sus efectos colaterales disminuimos bastante, ¿no? Entonces damos en todo tipo de artritis reumatoide, de tendinitis, bursitis. La bursitis sobre todo se observa cuando existe, ¿qué se llama? Cuando existe, ¿qué se llama? Asiática, ¿no? O inflamación de las articulaciones también, del rodillo, etc. ¿Qué es la bursitis? La inflamación de las bolsas que tienen el lubricante de las articulaciones. O sea, es el productor de ese líquido sinovial, ¿no? El líquido sinovial es lo que, digamos, es el aceite, digamos, como de las máquinas. Y tiene esa misma consistencia cuando ustedes, digamos, van a cortar una articulación de cualquier tipo, de algún animal comestible, entonces van a ver que tiene como salidita densa ese líquido sinovial. Y ese líquido sinovial, digamos, un poco que esas bolsitas
se inflaman y por eso se llama bursitis, ¿no? Que es dolorosa, que se ve también en la artritis y en la artritis deformante sobre todo. Como antiagregante plaquetario ya hemos explicado, ¿no? ¿Cuánto es la dosis que se utiliza como antiagregante plaquetario? 40 miligramos, ¿Ah? 80 miligramos. 100 miligramos, ¿no? 100 miligramos. Puede ser desde 40 a 80, 100 miligramos. Es lo que evita, digamos, es un tratamiento profiláctico que se da para no tener infarto. Toda persona que pase los 55 años debería tomar 100 miligramos diarios de aspirina. No le va a dar una acción analgésica, no le va a dar una acción antiinflamatoria, no le va a irritar la mucosa gástrica, absolutamente nada de eso, ¿no? Simplemente no. En la enfermedad intestinal podemos utilizar para el tratamiento de la colitis ulcerosa, ¿no? Pero lo que utilizamos con este objeto es la salicil sulfasalicina, ¿no? Entonces empleamos este fármaco para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Preparadas vías de administración y dosis. Como dosis, como dosis analgésica, ¿cuánto? 500. 500 miligramos. ¿No? Puede ser de 350 a 650. Como Ponle acción 650. antiinflamatoria no específica, ¿cuánto 600. podemos dar? 650. Podemos dar, digamos, 2 gramos y medio, ¿no? Diario. Cargado. Y como acción antiinflamatoria específica, Eso ya es muy de grande. 4 a 6 4 gramos, ¿no? Diario. gramos. Esto dividido en 4 a 6 tomas, ¿no? Lógicamente que en el tratamiento de la artritis es un tratamiento crónico, o sea, ¿qué quiere decir? De larga data, por no decir de por vida, ¿no? Pero no podemos dar tan alta dosis de por vida. Entonces se va cambiando aspirina por, digamos, otro antiinflamatorio, el ibuprofeno, el ibuprofeno, pero todos pues van a producir, ¿qué cosa a nivel estomacal? Úlcera, ¿no? ¿Por qué nos va a producir úlcera? Muy ácido. Por 2 razones, ¿no? Una, la aspirina, una porque es ácido, ¿no? Sí. Y va a aumentar la acidez del estómago. Ácido. Uno, eso, ¿no? Y otro, ¿cuál sería? ¿Qué hace la COX-1? ¿Cuál es la función de la COX-1? Protección. ¿Ah? Es protección ¿Protección de qué? de De la mucosa la gástrica. mucosa gástrica. Si eliminamos la aspirina, actúa sobre la COX-1 y la COX-2, ¿no? Entonces, como actúa sobre la COX-1, al inhibir la COX-1, elimina estos efectos protectores. Plaquetario, por eso, digamos, puede existir hemorragia después de la mucosa gástrica, ¿no? Renal, Y la después, cuarta. ¿qué más? Creo que es regulación prostática. Plaquetario, renal, estomacal. Entonces tiene esos efectos Cuarto efecto. protectores, ¿no? Entonces, por esa razón utilizamos no por periodos más o menos largos, pero no definitivos, ¿no? Tenemos que ir combinando. Y por último podemos llegar a los corticoides. Los corticoides que hacen a nivel gástrico,
estos Los no bajan la corticoides defensa. no son ácidos, no son nada, son hormonas, pero estimulan la secreción gástrica y nos puede dar gastritis o úlceras gastrointestinales, igual, ¿no? Entonces, el acetilsalicilato de lisina podemos dar por vía intravenosa entre 900 a 1 gramo, ¿no? Lógicamente, este medicamento que damos por vía parenteral está exento de producir lesiones gastrointestinales, pero sin embargo, dar por vía parenteral cada rato tampoco vale la pena, ¿no? Entonces, el trisalicilato de colina también tenemos 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Máximo de 1.5 a 3 gramos día. Intoxicación por salicilatos. ¿Qué nos va a dar por intoxicación? Intoxicación leve, problemas gastrointestinales, ¿no? Gastroduodenales y puede dar incluso hemorragia gastrointestinal, ¿no? Después puede producirnos a nivel renal retardo de la filtración glomerular. Esto es de poca importancia en individuos normales, pero de bastante importancia en la insuficiencia renal, ¿no? Alergias, en niños pequeños, el síndrome del Reye. Después, en la intoxicación aguda, cuando se da, digamos, de 10 a 30 gramos. Antes había tendencia a suicidarse con aspirina, ¿no? Que es bastante peligroso. Entonces, en estos estados de intoxicación existen, digamos, convulsiones, fiebres, cefaleas, zumbidos, pérdidas de la audición, después alteración de la condición mental, puede producir una especie de psicosis, ¿no? Después diaforesis, por la fiebre que nos va a producir, estimulación del centro respiratorio. ¿Por qué nos puede producir fiebre? ¿Qué les he dicho? Fiebre. Está relacionado con el adenosín trifosfato, ¿no? No existe, existe inhibición de la fosforilación. Trifosfato, y ese fosfato que no puede unirse del difosfato a formarse trifosfato, entonces ese fósforo se libera y produce calor, ¿no? Entonces existe un desequilibrio ácido-base también, ¿no? Puede existir alcalosis respiratoria por estimulación del centro respiratorio, pero después viene un agotamiento, un colapso y paro respiratorio. Entonces, cuando existe aumento de la respiración, ¿qué va a producir? Aumento de la taquicardia. Alcalosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de esa alcalosis? Alcalosis, pero si este está ácido. ¿Qué botan, pues, cuando respiran? Dióxido de carbono. ¿Ah? Dióxido de carbono. Claro, con el carbono, con el dióxido de carbono. Bueno. ¿En la sangre cómo está? ¿Este anhídrido carbónico? Mezclado con la sangre, ácido carbónico. En modo de nitrilo. Entonces, cuando se bota mucho ácido, entonces se queda la base, ¿no? Entonces podemos producir alcalosis respiratoria. Y cuando hay paro respiratorio, se acumula ya también el anhídrido carbónico y va a dar acidosis, porque hay mayor cantidad de ácido carbónico, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tratamiento de una intoxicación aguda de, cuánto hemos dicho? De 10 a 30 gramos. 30 miligramos. Se toma esa cantidad, ¿no? Entonces, lo primero, lavado gástrico. Lógicamente, cuando este no sobrepasa primeras 4 de las 4 a
6 4 horas. horas. ¿No? ¿Por qué? Porque si pasa ese tiempo ya está absorbido, ¿no? Después, corregir la hipertermia. ¿Cómo corregimos la hipertermia? Con baños, ¿no? Baños fríos. Baños fríos. Entonces, después, cuando existe, digamos, alcalosis, ¿no? Puede haber alcalosis, cetosis, hiperglicemia, entonces esto se trata con diuresis forzada. ¿Qué damos en este caso? Diuresis forzada. Diurético, ¿no? Diurético. Entonces, y podemos administrar vitamina K para no tener hemorragia. Contraindicaciones: niños menores de 12 años, Menores de 12 años. mujeres embarazadas a término, en el embarazo a término. ¿Por qué? Porque creo que se puede producir hemorragia. Producir hemorragias. Uno va a producir hemorragia, puede producir hemorragia. Retarda de gestación, prolonga el tiempo de parto. De gestación, y prolonga el trabajo de parto. Se hace un parto más difícil, ¿no? Después, hipersensibilidad, ¿no? O alergias, ¿no? Entonces, eso nos va a producir, o tenemos, mejor dicho, esas contraindicaciones. Lógicamente que tenemos que tener cuidado con la administración de otros medicamentos, por ejemplo, algunos antibióticos. ¿Qué es lo que, incluso con un tratamiento prolongado, qué es lo que tenemos? Hipoacusia, tinitis, un ruido en los oídos. Escuchan así y nos enloquecen, ¿no? Entonces, si tenemos algunos, ya está produciendo esto, dar con otros antibióticos ototóxicos, tipo streptomicina, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado. Cuando damos un antibiótico tenemos que ver, cuando damos antibióticos o damos cualquier medicamento, pero lo primero que tenemos que hacer es si este paciente está recibiendo, ¿qué medicamentos está recibiendo? ¿No? Si en este caso, digamos, me dicen que está recibiendo anticoagulantes, entonces tengo que disminuir la dosis de anticoagulantes porque con esto se va a potenciar, ¿verdad? El anticoagulante. Si decimos que es necesario administrar streptomicina, kanamicina, vancomicina, cualquier de estos antibióticos que son ototóxicos, entonces no vamos a dar ese antibiótico, tenemos que recurrir a otro tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, lógicamente, ahora, en cirugía, antes de la cirugía y después de la cirugía tenemos que tener cuidado. Antes de la cirugía, ¿qué cuidado tenemos que tener? Puede causar hemorragia. ¿Causaría hemorragia? No, Que el número de INR plaquetas. no esté muy elevado, no esté por encima de los 4. Hasta 3.5, 2.5 podemos hacer. Lo normal es 1. Normal del INR es 1. Pero si está, digamos, 2, 3, 3.5, podemos hacer cirugías pequeñas, extracciones dentales, etc. Podemos hacer. No vamos a tener mayor problema. Pero si está por encima de 5, no. Entonces, y después de las cirugías, ¿qué tenemos? No dar inmediatamente después de una cirugía. Lógicamente, pueden producirnos hemorragia, ¿no? Sí. Entonces, vamos a entrar ahora en qué. Síndrome, fiebre pulmonar, contraindicaciones. Hemos terminado esto, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a derivamos del paraminopeno, o sea, vamos a entrar a paracetamol. ¿De acuerdo?
tenemos un montón de fármacos analgésicos antipiréticos. ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, el día miércoles ya entramos a paracetamol.